Un polígono es una porción del plano limitado por segmentos de líneas rectas. Estas rectas se llaman lados del polígono. Los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Los polígonos regulares se caracterizan porque las medidas de sus lados son iguales, equilátero, y las medidas de sus ángulos también son iguales, equiángulo. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados y ángulos iguales, es decir, no son equiláteros ni equiángulos. Estos son algunos ejemplos de polígonos regulares. A continuación se muestran algunos polígonos irregulares. A los polígonos cuyos ángulos internos miden menos de 180 grados se les llama convexos. Los polígonos que poseen por lo menos un ángulo interno mayor a 180 grados y menor a 360 grados se llaman cóncavos. Elementos y propiedades de los polígonos. Radio. El radio, R, de un polígono es el segmento de recta que une el centro del polígono con uno de sus vértices. Apotema. El apotema, A, es el segmento de recta que une al centro del polígono con el punto medio de uno de los lados y es perpendicular a este. Ángulo central. El ángulo central, A o B, es el que tiene su vértice en el centro del polígono y los lados del ángulo intersectan dos vértices consecutivos del polígono. Diagonal. La diagonal, D, es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Ángulo exterior. El ángulo exterior es el ángulo adyacente a uno de los ángulos interiores del polígono. Relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos regulares. Si del vértice de un polígono se trazan todas las diagonales posibles, se formará un conjunto de triángulos igual al número de lados del polígono menos 2. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, la suma de los ángulos interiores de un polígono será igual a 180 grados por el número de lados menos 2. Si se trata de un polígono regular, la medida de uno de sus ángulos interno es igual a la suma de los ángulos interiores del polígono dividido entre el número de lados. Por ejemplo, para el siguiente polígono regular, calcular la suma de sus ángulos interiores y la medida de cada ángulo interno. Se trata de un polígono de 8 lados. Aplicando la ecuación con n igual 8, obtenemos una suma de 1080 grados. La medida de un ángulo se obtiene dividiendo la suma anterior entre el número de lados. Para calcular la medida de los ángulos exteriores, partimos del hecho de que estos son suplementarios a los ángulos interiores.
Realizando unos sencillos cálculos matemáticos, obtenemos una expresión matemática que nos permite calcular la medida de un ángulo externo a un polígono. Para el caso de polígonos irregulares, es posible conocer la medida de cada uno de sus ángulos interiores de la siguiente manera. Primero, calculamos la suma de los ángulos interiores del polígono, que resulta ser igual a 900 grados. Posteriormente, hacemos la suma de las expresiones algebraicas que representan a cada uno de los ángulos interiores, y se iguala a la suma calculada anteriormente. Se reducen los términos semejantes y se despeja el valor de la incógnita, que en este caso es igual a 36 grados. Con el valor de la incógnita, x igual a 36 grados, procedemos a calcular cada uno de los ángulos interiores del polígono irregular. Al final, la suma de todos ellos debe ser igual a la suma que calculamos anteriormente, es decir 900 grados. En este ejemplo deseamos conocer el número de lados de un polígono regular si conocemos la suma de sus ángulos internos. Tomamos la ecuación para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono regular y despejamos n para saber el número de lados. En el siguiente ejemplo, tenemos una variación de las fórmulas anteriores. Aquí queremos saber el número de lados de un polígono regular, conociendo la medida de uno de sus ángulos interiores. Partimos de la fórmula para calcular el valor de un ángulo en un polígono regular, despejamos n, el número de lados y obtenemos 18 para este polígono regular. Muchas gracias por vernos. Suscríbete para más videos.